Vamos a continuar. Un segundito. Vamos a continuar entonces con lo que viene a ser la ruta, la vía aferente, ¿no? La vía aferente sensitiva, responsable de captar las variaciones de temperatura. Entonces vamos a hablar de los termorreceptores periféricos, ¿no? Son terminaciones nerviosas libres. Tenemos dos tipos de termorreceptores, los que son para el frío y para el calor. Vamos a ver que los que son para el frío se caracterizan por poseer fibras de tipo C, y los que son para receptores de calor se caracterizan por tener fibras de tipo A delta. ¿No? Estas fibras C y las fibras A delta las vamos a repetir también cuando veamos la clase de dolor. Pues vamos a tener las fibras de tipo C, que son para el dolor lento, y las fibras A delta, que son para el dolor rápido, ¿no? Algunas diferencias importantes entre las fibras C y las fibras A delta es la siguiente, ¿no? Las fibras C son más lentas porque no se encuentran mielinizadas. ¿Recuerdan ustedes por su clase de fisiología y también lo deben de haber visto en biología en primer ciclo? La mielinización es un componente importante para lo que viene a ser la velocidad a través de la fibra nerviosa. ¿Por qué motivo? Porque a través de los nodos de Ramvier es que se facilita una mayor velocidad de conducción, ¿no? La conducción saltatoria, ¿no? Que es a través de los nodos de Ramvier en las fibras mielinizadas. Cuando la fibra no está mielinizada, esta conducción saltatoria no se da y la velocidad de conducción del potencial de acción obviamente se ve mermada, ¿no? Por eso las fibras C son más lentas que lo que vendría a ser las fibras A delta. Las fibras A delta se encuentran mielinizadas, ¿no? Por lo tanto, tienen una velocidad de conducción mayor. Esto aquí lo vamos a poder revisar con detalle en la clase número 14. Entonces, importante también que recuerden que para poder despertar un potencial de acción, ¿no? Que se va a estar despertando a nivel del receptor de frío y de calor, se requiere pues desencadenar lo que viene a ser un potencial umbral primero. Este potencial umbral que se va a desencadenar se va a dar gracias a la apertura de ciertos canales. Vean ustedes que para lo que viene a ser el calor, ¿no? Para que podamos sentir el calor, se tiene que despertar un potencial de acción que está medido por estos canales que son, digamos, canales sensibles a calor, los famosos canales TRPV, ¿no? Y para lo que viene a ser el frío, se utilizan estos canales TRPM y los canales TRPA, ¿no? Nótese que tenemos dos tipos de sensaciones térmicas, ¿no? Una sensación térmica, digamos, no nociva, en la cual vamos a sentir el calor únicamente, y una sensación térmica nociva, en la cual sentimos calor y a su vez también sentimos dolor, ¿no? De la misma forma con el frío, una sensación térmica de un frío que no es nocivo, un no nocivo, y de igual forma también una sensación de frío nocivo, ¿no? Que está asociado a dolor, ¿no? Bueno, este receptor, ¿no? Va a despolarizar toda una fibra nerviosa que va a viajar hasta donde se encuentra el cuerpo, obviamente, de esta primera neurona sensitiva, ¿no? Que forma parte de la vía aferente sensitiva. ¿Hacia dónde va a llegar? Va a llegar hasta lo que viene a ser el ganglio de la raíz dorsal, cuando hablamos nosotros de la médula espinal, ¿no? Aquí va a estar el cuerpo de esta primera neurona sensitiva, ¿no? De las fibras A delta y las fibras C, no tanto para lo que viene a ser frío como calor. Entonces ahí se encuentra la primera neurona. El famoso ganglio de la raíz dorsal. Esta es una neurona pseudomonopolar, la cual emite continúa con su proyección hasta lo que viene a ser el asta dorsal de la médula espinal. Aquí se va a encontrar con la segunda neurona, ¿no? De la vía aferente, ascendente, ¿no? Aquí está. Les hemos mencionado estas dos neuronas, C y A delta. Va a encontrarse con la segunda neurona a nivel del asta dorsal. Ahí va a ser sinapsis con esta. Lo mismo también ocurre para la vía ascendente del dolor, tanto como la palio como la neoespinotalámica. Y esta imagen es para que usted pueda ver la conexión que tiene la primera neurona con la segunda neurona y la conexión que tiene la segunda neurona con la tercera neurona. Entonces, podemos ver, por ejemplo, ¿no? Que ante la exposición del cuerpo humano a un medio externo caliente o cálido, los receptores de calor sensan esta variación y
Y se genera un potencial umbral que luego termina llevando un potencial de acción, se conduce el potencial de acción a través de esta fibra nerviosa, llega al ganglio de la raíz dorsal, se llama DRG porque es dorsal root ganglia, ¿no? Esta encuentra su cuerpo, es una neurona pseudomonopolar, continúa su proyección, hace lo que viene, esta es la médula espinal, esta es hasta ventral, hasta dorsal, llega la información hasta la dorsal, aquí se encuentra con hace sinapsis con la segunda neurona de la vía aferente, esta segunda neurona asciende, luego se decusa como estamos viendo acá, y hace una estación a nivel del, un ratito, a nivel del núcleo parabraquial lateral. Un ratito, es que, un segundo, voy a tomar una gaseosa. Bien. Hace sinapsis con la tercera neurona que se encuentra a nivel del núcleo parabraquial lateral. Esta tercera neurona es la que va a ascender. ¿Hacia dónde? Hacia el núcleo preóptico del hipotálamo. Ahí vamos a ver nosotros que se va a dar lo siguiente. Cuando estamos hablando nosotros de un aumento de temperatura, vamos a ver que se va a estimular a una neurona GABAérgica. Y recuerden ustedes que las neuronas GABAérgicas son neuronas inhibitorias, ¿no? Son neuronas que van a generar lo que se conoce como los famosos PIPs, que ya lo vamos a ver en neuro. Y lo han visto ustedes ya en fisiología, que se conocen como los potenciales inhibitorios postsinápticos, ¿no? Este GABA lo que va a hacer es estimular a través de estos receptores GABA-A, GABA-B, una hiperpolarización de las neuronas a las cuales está haciendo sinapsis. Esta hiperpolarización obviamente va a evitar que se despierten los potenciales de acción en las siguientes neuronas. Por lo tanto, esta neurona, ¿no?, GABAérgica, al momento de despolarizarse, gracias a toda esta ruta que ha sensado una elevación de la temperatura, va a evitar que se retenga calor y, aparte de esto, va a permitir que se dé una vasodilatación de la piel, ¿no? ¿Por qué motivo vamos a reducir la producción de calor? Pues, bueno, es obvio, pues si estamos con una temperatura ambiente externa elevada, lo menos que vamos a querer es producir más calor en el cuerpo, porque al cuerpo ya por el hecho de que la temperatura ambiente externa esté elevada, le va a costar disipar el calor. Y segundo punto, vamos a hacer vasodilatación. ¿Por qué, profesor, haríamos vasodilatación? O sea, porque vamos a hacer más caliente la piel. Recuerden que hacemos vasodilatación para que la sangre pueda llegar con mayor facilidad a la piel y pueda disipar el calor, ¿no? De esta forma poder disminuir la temperatura. Entonces, a través de esta actividad GABAérgica es que, por así decirlo, inhibimos lo que viene a ser el output eferente simpático, ¿no? Inhibimos el output eferente simpático, ¿no? Estamos evitando, digamos, la vasoconstricción que depende de la ruta simpática a nivel de los vasos sanguíneos de la piel, y estamos evitando, pues, ¿no?, disminuyendo lo que viene a ser la actividad termogénica de la grasa parda, ¿no?, la actividad termogénica involuntaria del músculo esquelético en los famosos escalofríos. Estamos evitando que se dé esto, ¿no? Obviamente para no retener tanto calor, a través y permitiendo su disipación a través de la vasodilatación cutánea y disminuir y disminuir la capacidad termogénica de esta para no producir más calor y que no se retenga tanto, ¿no? Lo opuesto, podemos ver nosotros que en un ambiente frío se va a activar lo que viene a ser los receptores de frío, ¿no? Igualito, primera neurona en el ganglio de la dorsal, segunda neurona a nivel del asta dorsal de la médula espinal, tercera neurona a nivel del núcleo parabraquial lateral, ¿no? Ven ustedes que es otra neurona, ¿no? Está obviamente en el núcleo parabraquial lateral, pero es otra neurona, ¿no? Porque es una ruta que está relacionada más que nada con la percepción del frío. ¿Y qué es lo que yo deseo que ustedes puedan percibir acá? Lo que quiero que ustedes perciban es que esta neurona GABAérgica que estaba bloqueando esta ruta eferente simpática, ahora esta neurona GABAérgica que está aquí, que está de blanquito, va a ser bloqueada. Y al ser bloqueada esta neurona GABAérgica, ya no se va a liberar GABA hacia lo que viene a ser la ruta eferente simpática. Por lo tanto, en la ruta eferente simpática podemos decir que se comienza a desinhibir. Y esta desinhibición de la ruta eferente simpática va a ser responsable, ¿no?,
de, a través del sistema nervioso autónomo simpático, permitir lo que viene a ser un estímulo a nivel de la grasa parda, un estímulo a nivel de la motorona alfa, para favorecer la termogénesis sin escalofríos a través de la grasa parda y la termogénesis con escalofríos, ¿no? A través del músculo esquelético, ¿no? Generando las contracciones involuntarias. A su vez también este estímulo simpático, noradrenérgico, va a permitir una constricción de las arteriolas de la piel, limitando el pasaje de sangre hacia lo que viene a ser la región de la dermis, la hipodermis, y de esta forma evitando la disipación de calor, para poder permitir producir y retener calor cuando la temperatura ambiente externa está baja, ¿no? Entonces, dato importante tener en consideración, ¿no? Se bloquea la neurona GABAérgica, que era la responsable de mantener inhibida esta ruta eferente simpática, ¿no? Y esto se va a dar, pues, para poder favorecer, esto se va a dar, pues, para poder favorecer la producción de calor y la retención de calor. Esto se da cuando, por así decirlo, estamos en un ambiente frío. Profesor, ¿hay alguna otra situación en la cual esta neurona aquí de blanquito GABAérgica también se pueda bloquear? Sí la hay. Y ya la hemos visto previamente cuando tocamos el tema del termostato. Importante recordar que estas neuronas poseen receptores EP3 para la famosa prostaglandina 2. Y esta prostaglandina 2 tiene un efecto inhibitorio sobre esta neurona GABAérgica. Al bloquearla, se va a terminar desinhibiendo esta ruta descendente simpática, esta ruta eferente simpática. Y de esta forma se produce calor y se retiene calor en los procesos febriles. De esta forma es que la prostaglandina 2, que hemos mencionado nosotros durante el proceso febril, es que permite elevar el termostato hipotalámico, favoreciendo una mayor actividad simpática, ¿no? Que estamos visualizando aquí, que va a ayudarnos a retener calor. Aquí otra imagen donde podemos visualizar nosotros a esta neurona GABAérgica, que es la que estábamos viendo acá previamente, ¿no? Esta neurona GABAérgica de aquí de azul y esta neurona GABAérgica aquí de blanco, la misma. Puedo visualizar aquí en la región preóptica esta neurona GABAérgica como cuando recibe el estímulo de un ambiente externo caliente, se estimula esta neurona GABAérgica y bloquea lo que viene a ser la ruta eferente simpática. Esto de aquí, el bloqueo de esta ruta eferente simpática, evita pues que se dé la termogénesis por grasa parda, evita también que se dé la termogénesis por escalofríos. Y a su vez también el bloqueo de esta ruta simpática termina también evitando pues que se dé un tono simpático importante sobre los vasos sanguíneos de la piel, llevando pues a vasodilatación de la piel y de esta forma favoreciendo la disipación de calor y disminuyendo la producción de calor cuando la temperatura del medio externo se encuentra elevada. Lo opuesto, como pueden ustedes visualizar aquí, cuando tenemos una temperatura externa baja, esto de aquí va a terminar bloqueando a esta neurona GABAérgica. Se termina bloqueando la neurona GABAérgica. Y el bloqueo de la neurona GABAérgica termina desinhibiendo lo que viene a ser la actividad simpática. Esto favorece la termogénesis de la grasa parda, eso también favorece la termogénesis por escalofríos a través de un estímulo de lo que vendría a ser las motoneuronas alfa, que lo vamos a ver más adelante cuando toquemos el tema de termogénesis con escalofríos. Y eso también favorece que se estimule los vasos sanguíneos de la piel, generando vasoconstricción y reduciendo lo que viene a ser la disipación de calor, porque disminuye pues el aporte de sangre a la piel. Esto de aquí nos permite generar lo opuesto, que viene a ser retener calor. Ahora, esta neurona GABAérgica no solo se va a inhibir por esta ruta aferente cuando se percibe frío, sino que durante los procesos infecciosos que se tornan posteriormente sistémicos o procesos autoinmunes que se tornan sistémicos, en los cuales hay una elevada concentración, digamos, de interleuquina 1, interleuquina 6, ¿no? Van a terminar promoviendo la producción de la COX-2 a nivel del endotelio de los capilares que se encuentran próximos al núcleo preóptico. Esto lleva a una producción elevada de prostaglandina 2, la cual termina generando un estímulo inhibitorio sobre estas neuronas GABAérgicas a través de los receptores EP3 y termina generando el mismo efecto que una señal de frío.
Profesor, ¿esto en qué momento se da durante el proceso febril? Recuerden, chicos, que el proceso febril, ya lo vamos a ver más adelante, tiene tres etapas. Una etapa de efervescencia, en la cual la temperatura comienza a aumentar. Una etapa de meseta, en la cual se mantiene la temperatura elevada. Y una etapa de efervescencia, en la cual la temperatura disminuye. El efecto de esta puesta en N2 para poder retener calor, generando obviamente la termogénesis y la vasoconstricción, se da en la etapa de efervescencia, o sea, cuando aumenta la temperatura. Y esta etapa de efervescencia, por así decirlo, la más incómoda de todas. Es en esta etapa de efervescencia en la cual estás subiendo tu temperatura y te sientes frío. ¿Pero por qué te sientes frío? Te sientes frío, obviamente, por este proceso de aquí de vasoconstricción. Estamos sacando la sangre de la piel, la sangre del tejido de la piel, y sientes frialdad porque obviamente la temperatura periférica está baja, pero la temperatura central está elevándose, ¿no? Entonces, es en esa primera etapa en la cual esta prostaglandina es la que está mediando, por así decirlo, la elevación de la temperatura a través de esta desinhibición de la vía eferente simpática. Muy bien, vamos a revisar también otro componente importante, aquí mencionarles también, que, por ejemplo, para poder bloquear este ascenso de lo que viene a ser el proceso febril, nosotros podemos evitar la producción de la prostaglandina 2. Ya hemos dicho que la prostaglandina 2 obviamente se genera gracias a, en este caso, a la actividad de la COX-2 cerebral, ¿no? A nivel endotelial. ¿Qué podríamos utilizar nosotros? Pues fármacos que se encarguen de em, inactivar a la COX-2. Por ejemplo, tenemos a los antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos, conocidos como los AINES, bloquean la COX-2 y la COX-1, ¿no? Tenemos los que son los no selectivos, tanto para COX-2 como COX-1, y los selectivos que son para COX-2, que se conocen como los famosos COX-IPs. Es por eso que los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, como el ibuprofeno, que es muy empleado, ¿no? El diclofenaco, tiene un efecto antipirético, o sea, te bajan la fiebre. ¿Por qué motivo? Porque van a bloquear a la COX-2 que se está produciendo a nivel endotelial, a nivel del área preóptica, a nivel capilar, y van a disminuir la producción de prostaglandina 2. Si disminuye la producción de prostaglandina 2, esta neurona GABAérgica ya no va a estar inhibida, por lo tanto va a bloquear esta vía eferente simpática y de esta forma ya no se va a producir tanto calor ni se va a dar vasoconstricción de la piel, por lo tanto la temperatura comienza a descender, ¿no? Ese es el mecanismo a través del cual los AINES tienen un efecto antipirético, ¿no? O sea, que bajan la temperatura, ¿no? Tenemos, por ejemplo, otro medicamento importante que actúa a nivel central, como lo es el paracetamol, también llamado acetaminofén, por si acaso es lo mismo. Este paracetamol o acetaminofén, van a ver ustedes que si bien es el más empleado de todos, hasta el momento, digamos, no hay un consenso respecto a cuál es el mecanismo que utiliza el paracetamol para poder disminuir la temperatura. Van a ver ustedes que algunos libros, algunos papers mencionan a la COX cerebral, ¿no? Como el target del acetaminofén o paracetamol. Y hay otros papers que mencionan ciertos canales de estas neuronas GABAérgicas que terminan bloqueando, que terminan estimulando estas neuronas GABAérgicas para que éstas puedan otra vez despolarizarse y poder bloquear esta ruta diferente simpática. Para el curso, ¿no? Eso ya después ustedes lo van a revisar más adelante. Esto es para el curso. ¿Ah? Para el curso, el mecanismo de acción de la acetaminofén o paracetamol va a ser un bloqueo de la COX cerebral, ¿no? Así vamos a dejarlo, ¿no? ¿No? Pero como les comento, ¿no? Hay muchos puntos de vista que obviamente van a ser válidos para este medicamento, ¿no? Pero para el curso es un bloqueo de la COX cerebral. El mecanismo de acción de paracetamol, también llamado acetaminofén. Otro medicamento importante que también utilizamos muchísimo aquí, específicamente en población pediátrica, viene a ser el famoso Reprimán, ¿no? En un momento ustedes lo deben de haber escuchado si tienen hijos o si están en una carrera profesional, el cual viene a ser el Metamisol, ¿no? Y el Metamisol, vamos también para motivo del curso a decir que su mecanismo de acción viene a ser también la COX cerebral, ¿no? Hay estudios en animales, ¿no? Es una veterinaria que se ha realizado en el cual ha encontrado como mecanismo de acción la COX-1, ¿no? Pero es importante recordar que en estudios en seres humanos no se ha logrado, digamos, aislar adecuadamente esta COX-1 cerebral. Pero por motivo de curso vamos a decir que su mecanismo de acción es sobre la COX cerebral, ¿no?
para que pueda quedar ahí ya más o menos en este momento. Entonces, tenemos estos medicamentos que son importantes. Estos obviamente son antipiréticos, ¿no? Porque van a disminuir la temperatura en un estado febril. Y tenemos también otro medicamento importante que viene a ser los glucocorticoides, ¿no? Los glucocorticoides, a través ya no de un proceso de bloqueo enzimático, sino más bien de un mecanismo de estímulo en lo que viene a ser la transcripción, van a favorecer la expresión de una molécula que se conoce como la anexina, también llamada la lipocortina, que va a terminar bloqueando la fosfolipasa 2, y de esta forma directamente te bloquea lo que viene a ser la vía del ácido araquidónico, la vía de la lipoxigenasa, ¿no? Otro mecanismo también en el cual va a bloquearte la producción de prostaglandina es a través de una interacción, de un bloqueo de la actividad del factor de transcripción NF-κB. Recordemos que el factor de transcripción NF-κB dentro de sus genes a inducir un aumento en la transcripción está la famosa COX-2. Entonces, si yo bloqueo este NF-κB a través de los corticoides, evito una mayor producción de COX-2, por lo tanto evito una mayor producción de prostaglandina 2. De esta forma también, pues, a cierto punto, los corticoides te ayudarían también a disminuir lo que viene a ser la respuesta febril, ¿no? Entonces, estos en donde actúan, obviamente actúan a nivel central. Vemos que están actuando a nivel del área preóptica, está actuando obviamente a nivel del centro de control, a nivel del termostato, ¿no? Entonces, aquí pueden ustedes visualizar polimorfos nucleares, macrófagos, bacterias, ¿no? Este es un ejemplo de un foco inflamatorio de causa infecciosa, ¿no? En la cual se han producido una serie de moléculas que están aquí de verde, que son las interleuquinas. Estas interleuquinas van a viajar a través de la sangre, este tubito viene a representar pues el componente vascular, y van a llegar. ¿Hacia dónde van a llegar? Van a llegar hacia el sistema nervioso central. Van a llegar hacia el hipotálamo, hacia los capilares hipotalámicos, y van a interactuar con la cara luminal de las células endoteliales. Esta es una célula endotelial. La interleuquina 1 y la interleuquina 6 van a terminar estimulando una serie de factores de transcripción que van a permitir una mayor expresión de COX-2, que se llama también la ciclooxigenasa inducible. ¿Por qué inducible? Porque se induce por la inflamación, ¿no? Esta interleuquina 1 y 6, para poder llegar hacia el hipotálamo desde el foco inflamatorio, ¿no? Obviamente nos está diciendo, ¿sabes una cosa? Hay inflamación sistémica, ¿no? Y una de las manifestaciones de la inflamación sistémica es lo que se va a manifestar ahorita, que viene a ser la fiebre, ¿no? Y la COX-2 aumenta la cantidad de prostaglandina 2. La prostaglandina 2 va a terminar actuando sobre su receptor EP3. Este receptor EP3 que está presente en estas neuronas GABAérgicas, ¿no? Que termina obviamente disminuyendo su capacidad GABAérgica, disminuyendo su capacidad de despolarización y disminuyendo la liberación de este neurotransmisor GABA, ¿no? Y esto termina favoreciendo una desinhibición de esta vía eferente simpática, ¿no? Que termina elevando la temperatura, ya sea por mayor producción de calor o por vasoconstricción. Y por vasoconstricción, ¿no? Lo podemos ver acá. Lo mismo que hemos comentado previamente. Y este dato también es importante, ¿no? Es importante que recuerden que la fiebre es un proceso fisiológico, ¿no? Esta elevación de temperatura no se da por gusto, pues no es porque, oye, algo mal está pasando, ¿no? Por eso me da fiebre cuando tengo una inflamación, ¿no? Para mí sería lo opuesto, como que, oye, tengo una inflamación, está bien fregada, ¿por qué no se eleva la temperatura, no? Ahí sí, algo está mal, ¿no? Pero cuando hablamos de fiebre, ¿no? Es una elevación de la temperatura que sea como una respuesta fisiológica hacia un proceso infeccioso, como lo que estamos viendo acá. Pero cuando la temperatura se eleva hasta cierto punto, ¿no? Entonces vamos a considerar hasta más de 41.1 grados centígrados. Cuando la temperatura pasa este valor, si bien sigue dándose por un aumento del termostato hipotalámico, ya esta elevación de la temperatura llega a ser dañina para las células de mi cuerpo. Profesor, ¿es un proceso fisiológico? Bueno, sí, ¿no? El cuerpo a través de las interleuquinas, la inflamación a través de las interleuquinas está mediando la elevación de la temperatura para poder combatir de forma más eficiente la inflamación, la infección, disculpen, ¿no? Pero cuando pasamos estos rangos de temperatura,
ya podemos llegar a generar daño a nivel de nuestras propias células por una temperatura tan elevada, ¿no? Y es por eso que estos valores en los procesos febriles, cuando llegamos a estos valores en los procesos febriles, nosotros los llamamos hiperpirexia, ¿no? ¿No? Pues que viene a ser una fiebre que ya por la misma temperatura de esta ya tiende a ser dañina, ¿no? No se olviden de esto. Entonces, no se olviden por favor que tenemos esta vía eferente simpática, que es la que hemos visto aquí. Esta vía eferente simpática va a ser importante, pues, ¿no? Porque esta vía eferente simpática no solo va a comprometer lo que viene a ser, pues, los vasos sanguíneos de la piel para hacer vasoconstricción, ¿no? No solo va a comprometer esta situación, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos frío o estamos en un proceso febril, sino que esta vía eferente simpática también va a aumentar en el proceso febril. Recuerdan ustedes la frecuencia cardíaca, un cronotropismo positivo, aumentar la fuerza de contracción para aumentar el volumen sistólico, un inotropismo positivo y también va a aumentar la frecuencia y la profundidad respiratoria, ¿no? Como lo vemos nosotros durante los procesos febriles, ¿no? Ahora, la termogénesis que están viendo ustedes, que se da en el grasa parda o se da por los escalofríos, ¿no? Que han podido ver ustedes en los procesos febriles o durante el frío, viene a ser un ejemplo de un aumento del metabolismo basal, ¿no? Porque para producir mayor calor vas a tener que consumir mayor cantidad de kilocalorías. Entonces también estamos viendo aquí la conexión del aumento del metabolismo basal que mencionamos que se da durante el proceso febril, ¿no? Bueno, esta es una imagen bien bonita, la cual hace referencia a esta vía eferente simpática. Nos ubicamos aquí en lo que viene a ser el hipotálamo anterior, en el área perióptica que habíamos estado comentando. Les había mencionado yo que las neuronas responsables, ¿no? En el área perióptica eran las famosas neuronas GABAérgicas, ¿no? Que cumplían una función inhibitoria de esta vía eferente simpática. Entonces, estas neuronas GABAérgicas se encargan de controlar, ¿no? A esta ruta eferente, ¿no? Simpática. Controla este núcleo, que es el núcleo dorsal del raso, ¿no? Y controla también a este conjunto de neuronas que está en el hipotálamo dorsal. ¿Por qué motivo es importante recordar esto? Porque estas neuronas GABAérgicas ustedes están bloqueando a este núcleo dorsal de RAFE que son neuronas serotoninérgicas, ¿no? 5-HT. Estas neuronas serotoninérgicas, si se desinhiben, van a estimular al núcleo pálido del RAFE, que son neuronas noradrenérgicas. ¿Ya? El núcleo pálido de RAFE son neuronas noradrenérgicas, que terminan al final haciendo conexión con las neuronas de las astas laterales, ¿no? Con las neuronas de las astas laterales del sistema nervioso autónomo simpático. No recuerden que las neuronas de las astas laterales del sistema nervioso autónomo simpático, no se olviden por favor, son colinérgicas, ¿no? Las preganglionares. Y por último, las postganglionares son noradrenérgicas, exceptuando a las neuronas postganglionares simpáticas que van hacia la glándula sudorípara, que son colinérgicas. No es la excepción a la regla. Ya. Muy bien, entonces tenemos también nosotros aquí neuronas GABAérgicas, ¿no? Que ejercen un efecto importante a nivel del hipotálamo dorsal. Tengo otras dos neuronas más aquí. De estas, la que me interesa es que ustedes puedan ver esas neuronas. Son neuronas dopaminérgicas, secretan dopamina. Y estas neuronas dopaminérgicas ejercen un efecto inhibitorio sobre el núcleo pálido del RAF. ¿Ya? Entonces, tenemos en consideración estos puntos. ¿Por qué motivo? Porque nos van a ayudar a poder integrar las patologías que vamos a ver a continuación asociadas a termorregulación, hipertermia o hipotermia. Comenzamos. Entonces, con el proceso febril, que viene a ser una elevación del termostato hipotalámico, ¿no? La fiebre se va a dar gracias a el aumento de prostaglandina 2 que actúa sobre los receptores EP3, ¿no? de las neuronas GABAérgicas del área preóptica, bloqueándolas. Entonces, si bloqueamos esto, vamos a terminar, ¿qué cosa? Desinhibiendo esta ruta y por ende aumentando la temperatura, haciendo este proceso de vasoconstricción y generando el proceso de termogénesis a través de grasa parda y de termogénesis a través de la contracción del músculo esquelético, ¿no? Los escalofríos, ¿no? Esta forma es cómo se da el proceso febril, ¿no? Cómo se desinhibe esta ruta gracias a lo que viene a ser la prostaglandina 2 y su receptor EP3 sobre estas neuronas GABAérgicas del área clínica. Tenemos también el síndrome serotoninérgico, ¿no? Esto de aquí se encuentra, es un síndrome importante
cuando ustedes lleven psiquiatría, principalmente en los pacientes que sufren de depresiones, ¿no? Mayores, ¿no? Los cuales consumen fármacos que se encargan de potenciar las vías serotoninérgicas, ¿no? Fármacos que se encargan de inhibir la recaptación de serotonina, que se encargan de evitar el catabolismo de la serotonina, que se encargan de estimular los receptores serotoninérgicos. Cuando nosotros asociamos dos o más fármacos, puede darse como complicación un síndrome serotoninérgico. Y dentro del síndrome serotoninérgico, pues tenemos, por ejemplo, las diarreas, ¿no? O los ruidos hidroaéreos del abdomen aumentados, pero también está el riesgo de poder terminar desinhibiendo lo que viene a ser esta vía eferente simpática que pueda terminar en una hipertermia. Uno de los componentes de un síndrome serotoninérgico, pues obviamente es la hipertermia. Tenemos otro síndrome, ¿no? Ya dejamos de lado al paciente que presenta depresión, que es una depresión mayor, que está consumiendo dos o más antidepresivos, ¿no? Que tienen un efecto sobre la vía serotoninérgica. Y pasamos a otro grupo de pacientes. Dentro de eso están los pacientes psiquiátricos que tienen la patología conocida como esquizofrenia, ¿no? Estos pacientes que tienen esquizofrenia normalmente consumen los famosos antagonistas dopaminérgicos, específicamente de los receptores de tipo D2. Noten ustedes que estos antagonistas dopaminérgicos también están bloqueando esta neurona, y esta neurona vean que está inhibiendo esta vía eferente simpática. Cuando el paciente psiquiátrico inicia su terapia, o cuando se le aumenta la dosis, o cuando deja de consumir y otra vez vuelve a consumir después de un tiempo, hay que estar vigilando el tema del tono muscular y también el tema de la temperatura por el riesgo a que se dé una hipertermia que se conoce como síndrome neuroléptico maligno. ¿Está? Síndrome neuroléptico maligno. Otra patología. El paciente psiquiátrico que está consumiendo un antipsicótico, ¿no? Recientemente, que se le ha subido la dosis o que está volviendo otra vez a tomarlo, ¿no? Síndrome neuroléptico maligno, ¿no? ¿Qué antipsicótico es el que normalmente se emplea como ejemplo? El famoso haloperidol. Aquí tenemos el músculo esquelético. Recuerden que este también es un tejido importante en la termogénesis. ¿Y por qué motivo lo menciono? Por la hipertermia maligna. La hipertermia maligna es otra condición que pues tiene la siguiente viñeta clínica, ¿no? Un paciente joven, ¿no? Un paciente joven que presenta una susceptibilidad genética a nivel de los famosos canales de Raynaudina, que lo vamos a ver más adelante. Esa susceptibilidad genética en esos canales de Raynaudina lleva a que al momento de ser expuesto a una anestesia general por anestésicos volátiles como el alotano o los fluoranos, o ante un relajante muscular, ¿no? Por ejemplo, como la succinilcolina, ¿no? Se lleve a aperturar de manera anómala estos canales de Raynaudina y se dé un aumento en lo que viene a ser la contracción muscular de manera diseminada, llevando a un gasto ATP para dicha contracción y termina generando una hipertermia. Eso se le conoce como hipertermia maligna. Entonces, paciente joven con una susceptibilidad genética de los canales de Raynaudina que se somete a una cirugía general. Bueno, durante la anestesia, lo más frecuente, obviamente, no es la hipertermia, ¿no? Pero esta viñeta clínica es importante que la recuerden porque se presenta en evaluaciones internacionales y nacionales. Lo más frecuente que usted puede evidenciar durante la anestesia general, más bien, es un estado de hipotermia, ¿no? Más frecuente que la hipertermia, obviamente, es la hipotermia. Y es por el efecto que generan los anestésicos generales. Los anestésicos generales van a terminar, pues, potenciando lo que viene a ser las sinapsis GABAérgicas, ¿no? Terminan estimulando los neurotransmisores GABAérgicos y, pues, terminan potenciando los receptores GABAérgicos de estas sinapsis que estoy mencionando. Y de esta forma, es que se termina inhibiendo aún más esta ruta eferente simpática. Esto termina pues generando que se pierda calor con mayor facilidad durante la anestesia general.
O sea, no es el hecho simplemente, pues, ¿no? De que el paciente esté calato, ¿no? Como a veces uno lo dice. U otro alumno también lo comentó previamente que la misma cirugía, ¿no? Por el corte también lleve a una mayor pérdida de calor, porque estamos comunicando una cavidad, ¿no? Que contiene temperatura central con el medio externo, ¿no? También se pierde calor, sino también por este mecanismo de la potenciación GABAérgica. ¿Está? Ahora, les pongo esta imagen de la célula para que ustedes puedan recordar que el principal mecanismo que emplea la célula es para producir calores a través del ATP. Em, y en general, el principal componente celular que consume ATP, ¿no? Para el metabolismo basal, no es, por así decirlo, la sarcómera durante el ejercicio. La principal enzima que va a consumir ATP durante el proceso de metabolismo basal va a ser la bomba sodio-potasio, porque no solo se llama sodio-potasio, ¿cómo se llama? ATPase, consume ATP. ¿Y por qué lo menciono? Porque cuando tenemos un paciente que tiene un exceso de hormona tiroidea, este paciente va a experimentar una mayor actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa y una mayor cantidad de bomba sodio-potasio ATPasa en la superficie de membrana de sus células. Y eso termina consumiendo una mayor cantidad de ATP. Si consumes mayor cantidad de ATP, se produce mayor cantidad de calor. Y el paciente se va a sentir caliente, ¿no? Ahora, este calor que se produce, el paciente por eso se va a sentir caliente y sudoroso, y va a estar sudoroso porque está tratando de compensar con con sus variables controladas de convección, irradiación, conducción y evaporación. Está tratando de compensar este exceso de calor. Ahora, cuando la hormona tiroidea comienza a actuar de manera brutal, ¿no? Y comienza a producir demasiado calor que llega a sobrepujar lo que viene a ser la capacidad de disipación de calor, podemos llegar a ingresar a una hipertermia. Esta es una de las manifestaciones que se da en una tormenta tiroidea. Lo opuesto puede darse ya no en el hipertiroidismo, sino en lo opuesto, que es el hipotiroidismo. Recuerden, les mencioné, la hormona tiroidea estimula la producción y estimula la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa. En un hipotiroidismo hay menos bomba sodio-potasio ATPasa y está hipoestimulada. Esto lleva a que se consuma menor cantidad de energía. Se consume menor cantidad de energía y también se ve expresada no solo en el funcionamiento celular, sino en la temperatura que esta célula va a producir. Y es por ese motivo que estos pacientes tienden a sentirse fríos, ¿no? Tienden a sentirse fríos. Llega a disminuir tanto la hormona tiroidea que el extremo este puede ser una hipertermia asociada a este síndrome que se conoce como el coma mixedematoso. ¿Está? Bueno, y con relación al tema de los abuelitos que están institucionalizados, ¿no? O de los deportistas, ¿no? Muchas veces la temperatura ambiente puede sobrepujar la capacidad de disipación de calor, ¿no? Y llevarnos a un golpe de calor, que es otro tipo de hipertermia, ¿no? Aquí están, pues, no actuando sobre el área preóptica para poder, en todo caso, disminuir la temperatura por fiebre, AINES, paracetamol y metamizol. Muy bien, vamos a la ruta del componente conductual. Esto es más que nada para que ustedes puedan visualizar cómo tenemos a los receptores de la temperatura a nivel de la piel. Primera neurona de la raíz dorsal, después va hacia el asta dorsal, ¿no? La primera lámina del asta dorsal. Después nos vamos al núcleo parabraquial lateral, al área preóptica y se dan todas las variables controladas, controladas que van a regular la temperatura de forma involuntaria por el sistema nervioso autónomo simpático. Pero esto no solo se queda acá. La segunda neurona también tiene una desviación hacia lo que viene a ser el tálamo y posteriormente aquí es donde quiero que ustedes puedan visualizar hacia la corteza cerebral. Se va hacia el área prefrontal, ¿no? El área 10. Después se va al área motora suplementaria, que este es el área 6. Y por último termina en el área 4, ¿no? Donde se da la acción ante la variación de la temperatura, ¿no? Con que el área motora es el área 4. Y el área 3, 1 y 2 es el área sensitiva. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá en este videito y continuamos en unos minutos.